Bolivia, esta patria de mi amor, pues ella sigue esperando un futuro promisor. En la montaña y el valle, la llanura tropical, el pueblo sufre y anhela paz, justicia y libertad. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Tú que diste a mi Bolivia las riquezas del Edén, ayúdanos a gozarlas con justicia y gratitud. Oh, mi tierra prometida, donde fluye leche y miel, su mesa brinda tendida para todos, oh Señor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Ven Cristo a mi Bolivia, nace en cada corazón. Del Ande al Oriente reine tu poder liberador. Uniéndonos como hermanos, reconcílianos tu amor, y suba desde esta tierra nuestro himno de loor. Todos juntos trabajemos y oremos al Señor. Levantemos la esperanza de un nuevo amanecer. Then in the dark of night, someone broke into the Entonces, Catholic Church. en la oscuridad de la noche, alguien entró a la iglesia católica de Ancoraimes. Esta se encontraba en el centro del pueblo, en la plaza principal, y se robó todo el oro, las cruces de plata y objetos de mucho valor. Esto era un desastre para el pueblo, quebraba la confianza y los lazos que unían esta comunidad. Todo el mundo se preguntaba, ¿quién hizo esto? ¿Quién se había atrevido a realizar semejante acto de sacrilegio? ¿Quién es el que odia a la iglesia? ¿Quién odia a Dios? ¿Quién no tiene miedo de Dios? El cura y otros ya tenían su respuesta. Debieron ser los metodistas, decían. Criollos impulsivos comenzaron a emborracharse y decidieron que iban a demostrar su mano dura y su reverencia a Dios, capturando a los ladrones y recuperar las cruces. Y sabían dónde buscar primero. En todo lugar donde se encontraban los metodistas. Lo primero que hicieron fue dirigirse al hospital metodista. Creían que cualquiera que haya tomado esas figuras religiosas de oro y plata los hubiera escondido ahí. Irrumpieron al hospital y buscaron en todo lugar, puerta, orificio en el que se podrían esconder esos artefactos. Pero no encontraron nada. Luego comenzaron a buscar al único metodista que vivía en el pueblo entonces, en el pueblo de Ancoraimes. Él se llamaba Feliciano. Felipe Feliz Calizaya, mejor conocido como Feliciano. A sus 6 años quedó huérfano de padre y madre y decidió ser parte de la iglesia metodista en Camata. Llegó a ser el primer indígena en ser bautizado en todo el altiplano de Bolivia. En el momento de esa historia, Feliciano ya era una persona mayor, casado y con hijos. Su familia era la única familia indígena que vivía en el pueblo de Ancoraimes. Había sido contratado para cuidar, mantener y básicamente apoyar el trabajo de la clínica metodista que había sido construida en ese lugar. Feliciano llegó a ser muy conocido por los indígenas que vivían en las poblaciones cercanas a Ancoraimes. Era conocido por ser una persona muy generosa, amable, cuidadosa y además ayudaba a llevar a personas enfermas para ser atendidas en la clínica de la iglesia metodista. Y cada vez que alguna familia tenía algunos problemas, sabían que tenían un amigo en Feliciano y estaban seguros que él sí podría ayudarlos.
El cura y cientos de otros llevaban látigos y con gritos atemorizantes se dirigieron a casa de Feliciano. Feliciano escondió a su esposa y a sus hijos debajo de las camas y salió hacia afuera proclamando su inocencia. Pero esa multitud de criollos no estaban para escuchar razones. Él se mantuvo fuerte, no golpeó, ni tampoco se mostró débil. Él sabía que Dios estaba a su lado y también sabía que no había hecho nada malo. Y él además no se rendiría a una multitud violenta. Habían algunos criollos y mestizos en la multitud que conocían a Feliciano y además habían recibido el apoyo de Feliciano o fueron atendidos en la clínica metodista. Y sabían que él era un hombre bueno. Trataron de defenderlo de los ataques de sus compañeros y la verdad no estaba nada claro para Feliciano y para su familia. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Serían arrestados, golpeados, ejecutados hasta morir como pasó con el abuelo de Antonio? ¿Quemarían la casa? Esta multitud se introdujo en la casa de Feliciano buscando los íconos y estatuas religiosas, pero no pudieron encontrar nada. Tampoco encontraron ningún dinero que evidenciara la venta de estos objetos. Ha debido venderlos y ha ocultado el dinero, gritaban. Agredieron la vivienda, rompieron ventanas y objetos. Otros arrastraron a Feliciano hacia la cárcel. Finalmente las cosas se calmaron y Feliciano y su familia pudieron regresar a su casa. La historia del robo de los objetos de la iglesia, imágenes de oro y plata, se esparció como fuego por las comunidades cercanas. Y los campesinos se enteraron que culpaban y amenazaban a Feliciano de este delito. Muchos campesinos metodistas y católicos insistían en que algún otro era el responsable de ese delito. Indígenas católicos inclusive, que vivían muy cerca de Ancoraimes, conocían a Feliciano y estaban seguros que él no podría haber cometido el crimen. Él no era un ladrón. Primero fue una comunidad, luego otro, y después más de 40 comunidades que se dirigieron hacia Ancoraimes. En el camino inclusive convocaron a peones que todavía seguían bajo el dominio de un patrón y quienes estaban listos para expulsar a estos patronos de acuerdo a la reciente ley boliviana. En menos de 4 días, el pueblo de Ancoraimes estaba rodeado por cerca a 20,000 indígenas que exigían encontrar a los verdaderos ladrones y además que los objetos robados fueran encontrados y además demandaban que la gente del pueblo deje de amenazar y acusar a Feliciano y a su familia. Me imagino que ha debido ser una imagen de terror para estos criollos y mestizos que vivían en Ancoraimes. Era como si un ejército aymara hubiera sitiado a la ciudad. Nadie podía ingresar al pueblo y mucho menos salir. Para los indígenas dormir en el suelo o en carpas era una fiesta, con música ruidosa toda la noche y, por supuesto, mucha bebida. Y para generar aún más la atención, de rato en rato, estos aymaras disparaban sus armas al aire. Generaba más temor para quienes estaban en el pueblo. Después de 2 días de sitiar al pueblo, esta multitud que cercaba Ancoraimes comenzó a actuar con mayor frenesí. Ya no se trataba solo de los objetos robados de la iglesia y la protección hacia Feliciano. Muchas de las personas que venían de las poblaciones cercanas eran campesinos libres. Ya no estaban bajo el poder absoluto de un patrón. Y Ancoraimes era el lugar donde estos patrones tenían sus enormes viviendas con toda la riqueza que habían logrado acumular, explotando a los peones campesinos. La multitud estaba empezando a aflorar esa rabia contenida. Y esas son las casas de nuestros opresores. Son estos quienes nos han tenido cautivos desde los días de Atahualpa por 400 años. Ellos viven en esas viviendas con toda esa riqueza que viene de nuestro sudor, de nuestro trabajo.
Y de repente, como si alguien hubiera dado una orden, un comando, esta multitud se adentró al pueblo de Ancoraimes. Atacaron y quemaron algunas de las casas grandes, invadieron y desvalijaron otras, entraron a cada una de las casas buscando los objetos robados. Finalmente uno de ellos dijo: yo vi a 2 mestizos que caminaban muy tarde esa noche y se dirigían a la montaña donde está la vertiente de agua. Inmediatamente un grupo de campesinos se dirigió hacia esa vertiente donde hay una gruta y dentro de la misma encontraron rápidamente los objetos robados, escondidos en medio de las piedras. Exigieron inmediatamente se diga el nombre de los sospechosos. Finalmente, cuando el testigo mencionó los nombres, fueron a buscarlos, pero ellos habían huido mucho antes. Escapaban por sus vidas. Nunca más fueron vistos en Ancoraimes. Esta multitud indígena se dirigió con calma hacia la iglesia católica al centro de la plaza para restituir los artefactos robados. El cura no estaba. Él también había huido hace rato. Más adelante les estaré contando acerca de Feliciano, que fue encarcelado, pero por algo que no hizo. Esta vez otra multitud de 500 indígenas entraron al pueblo y prácticamente sacaron a Feliciano de la cárcel para liberarlo. Feliciano ha sido considerado un héroe de Ancoraimes. Él no tenía nada especial excepto el de ser amoroso, amable, atento, cuidadoso, viviendo la vida de Cristo con firmeza y además nunca rendirse frente a estos patrones mestizos y criollos. Él fue muy respetado por el resto de su vida. Desde entonces, pocos, si es que los hay, criollos o mestizos continuaron viviendo en Ancoraimes. Algunos indígenas compraron esas viviendas a precios ínfimos de estos patrones que estaban abandonando el pueblo. Y Ancoraimes se convirtió en uno de los centros más importantes para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de toda Bolivia. This is Reverend David Stevenson and Juan Carlos. Somos el Cordero. reverendo David Stevenson y Juan Carlos Cordero. Como ustedes se podrán imaginar, durante los pasados meses nos hemos dado una pausa para preparar la segunda temporada de la serie de Tejiendo el Aguayo. Historias de fe, sacrificio, martirio y emancipación de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, cuya versión original en inglés es Weaving the Blanket. Stories of Faith, Sacrifice, Martyrdom and the Emancipation of the Evangelical Methodist Church in Bolivia. Actualmente nos encontramos trabajando intensamente en la segunda temporada. Nuestra línea narrativa para esta temporada comprende un título bastante extenso. La Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia inicia un enfoque en la difusión del Evangelio a los indígenas, la cual lleva a la opresión y el martirio. Con estos episodios estaremos cubriendo la mayor parte de la historia de Bolivia para entrar en las increíbles historias de vida de algunos metodistas indígenas y la emancipación que lograron del dominio de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. La historia que acaban de escuchar es una de casi una docena de historias, cada una más poderosa y mucho más increíble y dramática, que estaré compartiendo con ustedes y que estoy seguro que cada uno de ustedes encontrará fascinante. Las historias serán relatadas en un orden cronológico, organizados lo mejor posible, en lugar de contar únicamente las diferentes historias de vida de manera individual de personas que han estado involucradas en el crecimiento de la Iglesia Metodista. La razón es que, como lo dije varias veces, estas vidas, estas hebras se entrelazan una con otra, trabajan juntas o van construyendo a partir del trabajo de sus predecesores, tejiendo juntos el aguayo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Habíamos tenido la esperanza de iniciar la segunda temporada a inicios de febrero, pero
Seguramente, como nos pasó a todos, la vida nos ha golpeado muy fuerte en este último tiempo. Primero, Juan Carlos y yo estuvimos trabajando entre 20 a 30 horas por semana preparando estos episodios y necesitábamos con urgencia tomar un respiro de 1 o 2 semanas. Y simplemente no nos ha alcanzado el tiempo para realizar mayor investigación, escribir los guiones, grabar y editar los audios y conseguir las fotografías adecuadas para los videos. Ambos estuvimos además muy preocupados por los problemas que se sucedían en Bolivia y en Estados Unidos. Por otra parte, mi hija y mi nieta regresaron a Tulsa, Oklahoma, al hogar, luego de vivir en Japón por 18 años. Tengo una adorable nieta de 3. Entonces, espero que comprendan que mis nuevas obligaciones como abuelo nos tomaron muchos días adicionales. Aún tenemos que realizar algunas entrevistas, investigaciones, escritos y grabaciones antes de iniciar nuestra segunda temporada. Y pensamos que es una buena idea el hacerles saber que aún estamos aquí. Seguimos trabajando y muy pronto les haremos llegar nuevos programas, videos de nuestros episodios. Nuestro objetivo es iniciar lo más antes posible en marzo. Quisiera compartirles historias de Frank y Bessie Beck. Historia de la creación de la Iglesia Los Andes, la que más tarde se denominó El Redentor. También de Néstor Peñaranda, Mariano Molina, del Tata Cipriano Titirico, de Felipe Feliz Calizaya, mejor conocido como Feliciano, los misioneros norteamericanos Herricks y el misionero Murray Dixon. Si es que usted tuviera alguna historia o fotografía que le gustaría compartir conmigo en referencia a las personas que acabo de mencionar, yo estaría profundamente agradecido para que las pueda compartir con nosotros. Escríbame, por favor, al correo electrónico tulsadstephenson, tulsadstephenson @yahoo.com. Puede enviarme la historia ya sea en inglés o en español. O también puede mandarnos su número de teléfono de manera que yo o Juan Carlos nos contactemos para realizar una entrevista. Si usted tuviera cualquier fotografía, ya sea del Redentor o de las personas cuyas historias estaré compartiendo, nos gustaría mucho que pudiera compartirlas para incluirlas en los videos que estamos preparando para los diferentes programas. Estas fotografías deben ser en formato digital y con la más alta calidad de resolución posible. Si es que solo tiene fotografías impresas, simplemente tome una fotografía del mismo con bastante iluminación y trate de sacar la fotografía cubriendo con todo el marco de su celular. Envíeme los mismos como documentos con la más alta resolución posible. Mejor al correo electrónico que acabo de mencionar. Si usted está interesado en escuchar la primera temporada de Tejiendo el Aguayo, hemos colocado accesos directos en nuestra página web. Esta página es www.weavingtheblanket.com. Weaving the Blanket, es toda una sola palabra, WEAVINGTHE O también se pueden ir a www.tejiendoelaguayo.com, todo en junto. Queridas amigas y amigos, les pedimos ser pacientes con nosotros. Estén atentos al lanzamiento de la segunda temporada de Tejiendo el Aguayo. On behalf of Juan Carlos and myself, thank you for your A patience. nombre mío y de Juan Carlos, les manifestamos todo nuestro agradecimiento y los invitamos a seguir los programas que estaremos iniciando en marzo. Nos vemos muy pronto.